Continuando con el módulo 1 del curso de diagnóstico ecocardiográfico de la hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas en adulto de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires, vamos a hablar de las patologías que comprometen a la aorta y pueden desarrollar hipertensión pulmonar. Soy el doctor Claudio Morós, cardiólogo de congénitas del adulto, médico del staff del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez, Sanatorio Güemes, Hospital Español de Buenos Aires, Argentina. Bueno, el esquema de la charla lo vamos a dividir en, primero, la anatomía y segmentos de la aorta, los cortes ecográficos para valorar la aorta, las patologías de la aorta que provocan hipertensión pulmonar, después practicaremos un poco con casos ecocardiográficos y para terminar los mensajes finales. Repasemos cuál es la anatomía de la aorta. Comencemos mostrando la anatomía de la aorta como se puede ver en este gráfico, donde la aorta es observada en su totalidad. La parte inicial o raíz aórtica, que comprende los senos de Valsalva y la válvula aórtica con la salida de las coronarias. A esto le sigue la aorta ascendente, le continúa el arco aórtico, de donde vemos salir los vasos del cuello. Luego está la aorta descendente, comprendida hasta la llegada al diafragma, y finalmente la aorta abdominal, que va a terminar dividiéndose en las arterias ilíacas. A la izquierda podemos ver un gráfico donde vemos las distintas capas de la aorta, vemos la adventicia, la media y la íntima, y la capa media tiene más de 50 capas de elastina, que en el gráfico solo están representadas por 5, y es la zona donde puede haber defectos, como la aorta bicúspide, donde estas capas tienen deficiencia, y esto lo lleva a que tengan más predisposición a la dilatación y a la formación de aneurismas. El arco aórtico se divide a su vez en arco transverso proximal, arco transverso distal y el istmo aórtico. El arco transverso proximal está comprendido entre la arteria nominada y la carótida izquierda. El arco transverso distal entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda, y el istmo aórtico entre la subclavia izquierda y la inserción del ducto arterioso permeable. También aclaremos las definiciones de hipoplasias del arco. Y un arco transverso proximal hipoplásico es aquel que tiene menos del 60% del diámetro de la aorta ascendente. Un arco transverso distal hipoplásico tiene menos del 50% del diámetro de la aorta ascendente, y una hipoplasia del istmo es el que tiene menos del 40% del diámetro de la aorta ascendente. En este gráfico podemos observar en el dibujo A un arco aórtico normal, donde los vasos salen como corresponde, donde tenemos una arteria nominada, de donde van a salir la rama carotidia derecha y la ramia subclavia derecha. Luego la carótida izquierda sale como un único vaso y la subclavia izquierda sale como un vaso más distal. En el tipo 2A es el arco bovino, donde la arteria nominada existe y desde allí sale la carótida común izquierda, la carótida común derecha y la subclavia. Y el tipo 2B, que es otro tipo de arco bovino, donde ambas arterias, la innominada y la carótida común izquierda, comparten un ostium de salida desde la aorta. En el gráfico a la izquierda podemos ver en color amarillo el tejido ductal, que se extiende solamente en la zona del ductus y en una pequeña parte de la aorta. Pero en el de la derecha, cuando hay una coartación, este tejido ductal de color amarillo también se extiende hacia la aorta en forma importante, y esto es lo que genera la coartación. Por eso es importante durante la cirugía de coartación eliminar todo este tipo de tejido para evitar futuras recuartaciones. Este concepto se lo aclaro porque por ahí lo van a escuchar, y es la antigua clasificación de Bonnet, donde dividíamos la coartación de aorta como preductal, que es la que se ubica antes de las salidas del ductus. La coartación postductal es la que se ubica después de la salida del ductus, y paraductal es cuando coincide con la salida del ductus. Esto es difícil de aplicar y difícil de reconocer
cuando el ductus está cerrado. Esto solamente para que lo tengan en cuenta porque en algún momento lo van a escuchar hablar. Hemos repasado los distintos segmentos de la aorta. Veamos cuáles son los cortes ecocardiográficos para valorarla. Estas son las guías donde muestran las recomendaciones para las mediciones de la aorta en pediatría a distintos niveles, desde el eje paraesternal. Y noten cómo se mide con la válvula aórtica abierta a diferencia del adulto. Medimos así la porción sinusal, sinotubular, la aorta distal y cómo se mide en el arco aórtico la aorta descendente ante la salida de los vasos y después de la salida de los vasos. El PTA, arco transverso proximal, el DTA, arco transverso distal y el AI, que es el istmo aórtico, que se ubica luego de la salida de la subclavia izquierda. Estas son las guías o las recomendaciones para la medición de las cámaras cardíacas en el adulto y noten cómo ahora la medición del anillo aórtico se hace con la válvula cerrada, luego las siguientes mediciones sinusal, sinotubular y aorta distal se hacen a los mismos niveles que en pediatría. Estas son otras guías para la valoración de la aorta con todas las modalidades diagnósticas, ecografía, resonancia y tomografía. Y recuerden que la tomografía y la resonancia son mucho más exactas debido a que pueden cortar transversalmente el diámetro de la aorta y de esta forma obtener un valor muy exacto de la misma. El corte supraesternal es la estrella de los ejes ecocardiográficos para ver y valorar la aorta. Y allí tenemos el corte parasagital, que es cuando ingreso al hueco supraesternal con la muesca del traductor hacia abajo. En este corte vamos a ver desplegada toda la aorta ascendente, el arco aórtico y la aorta descendente. Vamos a ver sobre el arco aórtico la salida de los vasos del cuello y en el centro de la imagen vamos a tener cortada transversalmente la arteria pulmonar. Si roto el traductor a 90 grados, con la muesca mirando hacia el hombro derecho, vamos a tener el corte paracoronal. En este corte queda ahora la aorta cortada a través y por debajo de ella la rama derecha de la arteria pulmonar. Más abajo la aurícula izquierda con la llegada de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Aquí vemos un arco aórtico normal en un corte parasagital supraesternal y donde tenemos la salida primero de la arteria innominada, luego de la carótida común izquierda y finalmente de la arteria subclavia. Entonces vemos desplegada la aorta ascendente, arco y aorta descendente. En el corte parasagital en el hueco supraesternal debemos rotar la cabeza del paciente a la derecha, colocar el traductor con la muesca hacia abajo en el hueco supraesternal y tratar de anteriorizar todo lo posible. En los pacientes adultos es un corte que se puede hacer fácilmente, donde vamos a desplegar la aorta y donde vamos a ver la aorta desplegada con su posición ascendente, arco y aorta descendente. En esta última porción es donde vamos a tomar el gradiente para saber si hay algún aumento del gradiente por alguna presencia de coartación. Es un corte rápido que solo le va a llevar 15 segundos, pero que da mucha información sobre la patología de la aorta y de la aorta descendente. Sería una picardía que no hagan este corte, más teniendo en cuenta los pacientes con aorta bicúspide que pueden tener patología del arco aórtico. En la imagen abajo pueden ver en color la aorta ascendente, el arco y la aorta descendente teñidas por el color. Entonces, desde el corte parasagital, si rotamos 90 grados el traductor, dirigiendo la muesca hacia el hombro izquierdo, vamos a obtener el corte paracoronal. Como pueden ver en la imagen ecográfica, vemos un redondo que corresponde a la aorta, es el corte de la aorta transversal. Por debajo, una estructura alargada, que es la rama derecha de la arteria pulmonar, que luego se divide, y más abajo una estructura redondeada con 4 entradas de venas pulmonares, que es la aurícula izquierda. Por arriba de la aorta pueden ver la vena innominada. Vamos a ver ahora cómo definimos el arco aórtico del paciente. Veamos ahora el arco aórtico izquierdo.
Entonces, estando en el paracoronal, anteriorizamos el traductor lo máximo posible y vamos a observar así qué lado sale el primer vaso. Si este vaso sale hacia la derecha, estamos hablando que el arco aórtico es izquierdo. Entonces dijimos que del corte paracoronal anteriorizamos y observamos hacia qué lado sale el primer vaso desde la aorta. Acá en las dos imágenes podemos ver que el vaso sale hacia la derecha, lo vemos en color, y este es un arco aórtico izquierdo. Aquí podemos ver la reconstrucción tridimensional de un arco aórtico izquierdo de imágenes tomadas por resonancia, donde se hizo el render de reconstrucción 3D. Entonces vemos que la aorta sale desde el corazón y hace un arco aórtico izquierdo, desplegándose sobre la arteria pulmonar. En el caso del arco aórtico derecho, cuando anteriorizamos, el primer vaso que sale de la aorta lo hace hacia la izquierda anatómica y acá estamos hablando de un arco aórtico derecho. Cuando el paciente tiene un falot, son los falot que se denominan Corvisat. Podemos ver en esta imagen, arriba en bidimensional y abajo en color, cómo el primer vaso que sale de la aorta lo hace hacia la izquierda anatómica, abajo en color podemos ver lo mismo, y este es un paciente que tiene un arco aórtico derecho. Esta es la reconstrucción tridimensional de imágenes de resonancia de un arco aórtico derecho y noten la gran diferencia que hay con lo que vimos anteriormente, donde este arco aórtico está menos desplazado hacia la izquierda, está paralelo al tronco de la arteria pulmonar y cuando ustedes tomen la imagen supraesternal con el eco, nunca van a poder reconstruir la imagen totalmente desplegada a la aorta como si lo hacíamos con el arco aórtico izquierdo. Van a tener que ir valorándola por parte, aorta ascendente, arco y aorta descendente en forma separada. Bueno, este es un eje supraesternal, corte parasagital, obviamente es un arco aórtico izquierdo. Noten cómo puedo desplegar en un solo corte toda la aorta, aorta ascendente, arco y aorta descendente. Y recuerden que deben rotar la cabeza del paciente hacia la derecha. El traductor tiene que ir en el hueco supraesternal con la muesca hacia abajo. En estas guías de la realización del eco transesofágico pueden obtener los distintos cortes eco transesofágico donde pueden valorar la aorta. Estas distintas vistas de la aorta con el eco transesofágico son muy bien conocidas por los cardiólogos de adultos debido a que son los cortes que se hacen habitualmente para ver los síndromes aórticos agudos, disecciones, hematomas, pseudoneurisma, etc. Veamos ahora las patologías que comprometen la aorta y que provocan hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, secundaria a cardiopatía congénita, es una de las pocas causas que pueden llegar a ser reversible. En la imagen A van a ver un triángulo donde en la base tenemos las patologías que rápidamente provocan hipertensión pulmonar en el tiempo y podemos ver ahí que está allí el tronco arterioso, que es una patología que compromete a la aorta. Vemos también que la hipertensión pulmonar crece en el tiempo, llegando un momento a donde ya no se vuelve reversible, que es cuando atraviesa la línea rosa, esta que ven acá, y a partir de allí el paciente se transforma en un síndrome de Eisenmenger o en un paciente con hipertensión pulmonar reparada. Cuando valoran la aorta, y principalmente desde un eje supraesternal, estas son las patologías que tienen que ir a descartar que pueden ocasionar hipertensión pulmonar. Y allí tenemos la ventana aortopulmonar, el tronco arterioso, el ductus arterioso permeable, las fístulas aortopulmonares o la anastomosis centrales que ya se han dejado de usar por provocar hipertensión pulmonar en el paciente congénito.
La ventana aortopulmonar es un defecto infrecuente que representa el 0,1% de todas las cardiopatías congénitas, que evoluciona rápidamente a la hipertensión pulmonar si no es corregido. Es una comunicación entre el tronco, la arteria pulmonar, y la aorta ascendente, con la presencia de dos válvulas semilunares separadas, y esta es la diferencia del tronco arterioso. Este es un gráfico de la ventana aortopulmonar y noten cómo la arteria pulmonar y la aorta están comunicadas por un gran defecto, principalmente ya a la salida desde el corazón. La ventana aortopulmonar se la ha clasificado en tipo 1, 2 y 3 y el tipo intermedio. La tipo 1, como están en el esquema, pueden ver que es un defecto proximal, la tipo 2 es un defecto distal y la tipo 3 es un defecto total. Y existe también un tipo intermedio, y esto es importante saberlo porque esta tiene la opción de cierre hemodinámico, evitando ahí una cirugía cardíaca. Este es un caso publicado de una ventana aortopulmonar y noten cómo en el eje supraesternal largo vemos una falta de tejido entre la aorta y la arteria pulmonar, y cuando hacemos el supraesternal corto y colocamos el color vemos que hay comunicación directa entre la aorta y la arteria pulmonar. Esta es una publicación de un paciente con síndrome de Eisenmenger, donde tardíamente se descubre la presencia de una ventana aortopulmonar, y noten que casi no hay gradiente entre ambas arterias debido a que están equiparadas las presiones por la hipertensión pulmonar. Noten también acá que hay la presencia de dos válvulas semilunares, y este es un dato que tienen que tener en cuenta y prestar atención. Aquí pueden ver un caso de una ventana aortopulmonar. Obviamente esto es el eco de un niño. Entonces arriba vamos a ver que hay dos vasos que están saliendo desde el corazón e inmediatamente después están como unificados y hay ausencia de tejido, y con el color podemos observar cómo la sangre atraviesa de un vaso hacia el otro sin ninguna dificultad. Y esta es una ventana aortopulmonar. El tronco arterioso es una cardiopatía congénita infrecuente donde un solo tronco arterial sale del corazón, dando origen a las arterias coronarias, a la arteria pulmonar y a la circulación arterial sistémica. Generalmente se acompaña con una CIB y una válvula semilunar única, es decir, que del corazón sale un solo vaso y de este vaso depende la circulación coronaria, la circulación sistémica y la circulación pulmonar. El tronco arterioso lo podemos clasificar de acuerdo a la clasificación de Cole-Edwards, que se basa en el origen de la arteria pulmonar. El tipo 1 tiene un septum aórtico pulmonar parcialmente formado y hay una porción inicial de la pulmonar presente. En la tipo 2, ambas ramas pulmonares nacen adyacente a la cara posterior del tronco. La tipo 3, las ramas pulmonares nacen en la región posterolateral derecha e izquierda respectivamente del tronco. Y en la tipo 4, la arteria pulmonar está ausente y existen colaterales aortopulmonares. Pseudotronco emparetada con arteria pulmonar y con CIB tiene también esta denominación última. Existe también la clasificación de Van Praag, donde la tipo 1 es un septum aórtico pulmonar parcialmente formado, con una porción inicial pulmonar presente. La tipo 2 hay ausencia del septum aórtico pulmonar, con una porción inicial pulmonar ausente. La tipo 3 hay una rama pulmonar que no nace del tronco, y sí del ductus, y las arterias pulmonares distales también formadas. Y tipo 4, el arco aórtico hipoplásico interrumpido y existe un gran ductus arterioso. Estas clasificaciones son muy útiles para el cirujano para decidir la técnica quirúrgica a realizar en el paciente. Pero ustedes, como cardiólogos de adultos y ecografistas, lo que tienen que recordar del tronco arterioso es que van a ver solamente una válvula semilunar, mientras que en la ventana aortopulmonar
generalmente van a ver las dos válvulas semilunares. Esta es la ecografía bidimensional de un tronco y noten cómo el paciente tiene una comunicación interventricular y desde el corazón sale un solo vaso, hay una sola válvula semilunar y luego pueden ver que se dividen, que hay dos vasos saliendo de esa válvula y ahí está la arteria aorta y la arteria pulmonar. Recuerden entonces que en la ventana ortopulmonar van a haber dos válvulas semilunares, pero en el tronco arterioso solamente van a haber una válvula semilunar. Acá a la izquierda tienen un tronco arterioso, una sola válvula semilunar que sale desde el corazón, luego se divide en dos vasos, y a la derecha una ventana ortopulmonar donde hay dos vasos que están saliendo del corazón con sus dos válvulas semilunares y luego tienen la gran comunicación entre estos dos vasos y esta es la ventana. Otras de las patologías que hay que descartar es el ductus arterioso, que es la persistencia después del nacimiento de una conexión arterial entre la aorta descendente y la arteria pulmonar. Es raro que se diagnostique en el adulto, puede ser autosómico recesivo con una penetracia incompleta del 3% y el tratamiento quirúrgico tiene mayor riesgo en la edad adulta por la calcificación del ductus y un daño potencial del nervio laringio, es decir que generalmente su resolución es hemodinámica a través de dispositivos endovasculares. La evolución del ductus va a depender del tamaño que tenga y puede pasar desde asintomático a tener cuadros de insuficiencia cardíaca severa o desarrollar rápidamente una hipertensión pulmonar o síndrome de Eisenmenger. Esta patología da sobrecarga de cavidades izquierdas de moderadas a grandes cuando es grande el defecto. Puede dar insuficiencia cardíaca a partir de la tercera década de la vida, hipertensión pulmonar. La endarteritis se presenta en el 1% por año y también se puede dar el aneurisma del ductus que se presenta en un 8%. Esta es una clasificación del tipo de ductus y tenemos ductus cónicos, tipo ventana, tipo tubular, tipo complejo y tipo enlongado, y dependiendo de cada tipo va a tener una solución hemodinámica. Obviamente el cierre se va a realizar si el paciente no tiene hipertensión pulmonar. Este es el primer dispositivo para cierre de ductus, que es el coil, que es un alambre que se va enrollando sobre sí mismo y que tiene estos pelitos que ayudan a la trombosis y generalmente el ductus es cerrado por formación trombótica dentro del coil. Este es otro dispositivo, el NIT-Occlude, que es un dispositivo que es un alambre que al ser liberado se va enrollando sobre sí mismo y se va adaptando a la forma y al tamaño del ductus y es muy efectivo para el cierre del mismo. Pero cuando el defecto es muy grande, tenemos que recurrir al Amplatzer, que es como un tapón, y este sí es mucho más eficiente para cerrarlo. Y estos son los ductus grandes, los que pueden ir hacia la hipertensión pulmonar. En esta imagen podemos ver un eje corto de los grandes vasos. La redonda en el medio es la aorta, abrazándola y desplegada es la arteria pulmonar, que luego se divide en sus dos ramas. Y podemos ver un flujo azul, que es el flujo anterógrado de la pulmonar, y ese flujo tipo llama en rojo, que parte desde la rama izquierda de la arteria pulmonar, ascendente, es el flujo correspondiente a un ductus arterioso. Acá tendríamos que medir el gradiente del ductus y si este gradiente es alto, podemos decir que el paciente no tiene hipertensión pulmonar. Si el gradiente es muy bajo, podemos sospechar que este paciente tiene hipertensión pulmonar. Esto corresponde al cateterismo del caso anterior. Este paciente tenía un ductus de 7 milímetros, una persona de 33 años, y estos defectos dilatan las cavidades izquierdas, tenía un diámetro diastólico al ventrículo izquierdo de 70. Por suerte, al medir la presión pulmonar esta era normal, así que se decidió el cierre con un dispositivo Amplatzer porque el defecto era muy grande
y vemos en la comprobación por cateterismo que no hay pasaje entre la aorta y la pulmonar. A la derecha tienen la foto de la comunicación, allí es donde se mide y se decide qué dispositivo poner y vemos cómo se tiñe la aorta y la pulmonar en esa foto. Cuando ustedes investigan la aorta tenemos un corte donde tenemos la aorta totalmente desplegada en bidimensional a la izquierda y a la derecha van a tener una aorta desplegada pero con color. Noten que entre la aorta descendente y la pulmonar existe ahí una aliasing, hay un color que persiste y esto corresponde a la presencia de un ductus. Por eso es de buena práctica hacer el recorrido de la aorta, ver la aorta descendente y ver si no hay la presencia de un ductus arterioso permeable allí. Este es el caso de una chica con canal AB no operado que evolucionó a la hipertensión pulmonar y acá pueden ver en la diapositiva a la izquierda un eje corto de los grandes vasos donde van a ver que hay dos flujos de color rojo y uno corresponde acá arriba a la insuficiencia pulmonar. Noten que acá está la válvula pulmonar y desde más abajo nace otro jet rojo que corresponde a un ductus arterioso. A la derecha pueden ver lo mismo. Entonces noten que está en la parte diastólica de la insuficiencia pulmonar y es allí donde se manifiesta el ductus por caída de la presión de la arteria pulmonar y entonces es allí donde generalmente lo van a observar en color rojo ascendente. Acá en este gráfico podemos ver entonces los gradientes de la insuficiencia pulmonar que está muy elevado, arriba de los 4 metros, y esto nos habla de una hipertensión pulmonar porque tiene una presión media pulmonar elevada, arriba de los 70 milímetros de mercurio. Cuando medimos el gradiente a nivel del ductus, vemos que este ductus tiene bajo gradiente y esto sí también es representativo de hipertensión pulmonar. Entonces, la disminución del gradiente del ductus o de una anastomosis subclave pulmonar o una CIB sugiere la presencia de hipertensión pulmonar y esto se genera por la equiparación de presiones a ambos lados del defecto. Es decir, que al subir la presión pulmonar disminuye el gradiente entre ambos circuitos, derecho e izquierdo. Por ello, deben tener muy presente la atresia pulmonar con CIB y colaterales. En esta patología son bastante frecuentes la presencia de colaterales aortopulmonares, como pueden ver en este gráfico. En la atresia pulmonar con CIB, como no existe la arteria pulmonar, es la aorta con sus ramificaciones la que se va a encargar de llevar sangre a los pulmones. A la izquierda pueden ver una atresia totalmente ausente, donde no hay pulmonar, y a la derecha pueden ver una arteria pulmonar hipoplásica que irriga algunos de los pulmones, pero también estos pulmones están irrigados por colaterales aortopulmonares. Son pacientes que pueden desarrollar hipertensión pulmonar o hipertensión pulmonar segmentaria y por eso cuando vemos la aorta tenemos que ir a descartar la presencia de este tipo de colaterales aortopulmonares. Aquí vemos un corte suprasternal parasagital y vemos la aorta descendente con un flujo azul, pero también vemos un flujo continuo con aliasing que puede corresponder a una colateral. Es decir, que tenemos que estar atentos al panear la aorta de estos flujos que pueden ser fístulas o pueden ser colaterales aortopulmonares y que son causas también de hipertensión pulmonar. Recuerden que si ustedes logran sacar el gradiente de esta colateral y si el gradiente es muy bajo, esto puede ser un indicativo de la presencia de hipertensión pulmonar. Recuerden también que a nivel del supraesternal pueden ver las ramas pulmonares como se ven acá y en este caso presentan aliasing. Seguramente hay algún grado de estenosis de las ramas pulmonares
y esto no debemos confundirlo con colaterales aortopulmonares. También podemos ver, como en este caso, que a la rama derecha llega una colección o un flujo que es continuo y podría corresponder a algún tipo de colateral aortopulmonar. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Muchas veces por eco no podemos decir más que esto y vamos a necesitar de otro estudio como un cateterismo o una resonancia para definir la presencia y la magnitud de estas colaterales. Nuevamente la misma imagen sobre la rama derecha y noten que el flujo es continuo, tanto en sístole como en diástole. Y esto sí nos tiene que hacer sospechar de colaterales aortopulmonares. En esta revisión del screening ecocardiográfico para hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas del año 2018, noten cómo los pacientes que tienen atresia pulmonar tenemos como hallazgo que pueden hacer sospechar la presencia de hipertensión pulmonar es un gradiente pico Doppler bajo de los yunes o de las colaterales y tenemos también colaterales de grandes calibres. Nos tienen que hacer sospechar que estos pacientes pueden estar desarrollando una hipertensión pulmonar. Este gráfico me gusta mostrarlo porque es un resumen de los procedimientos quirúrgicos en cardiopatías congénitas, pero me quiero detener en las anastomosis centrales como la de Watterson, que es la comunicación directa entre la aorta ascendente y la rama pulmonar derecha, o la anastomosis central de Potts, que es entre la aorta descendente y la rama izquierda. Estas se han dejado de realizar debido a que desarrollaban hipertensión pulmonar en los pacientes. Aquí volviendo al mismo tema, anastomosis centrales, esta es la anastomosis de Pott, aorta descendente con la pulmonar, y esta es la de Watterson, aorta ascendente con la pulmonar. Estas rápidamente provocan hipertensión pulmonar porque generan un flujo muy alto hacia el pulmón que desarrolla rápidamente hiperresistencia pulmonar e hipertensión pulmonar. Cuando evalúen el corte suprasternal, también tengan que tener en cuenta la presencia de otras patologías que no generan hipertensión pulmonar, pero que deben diagnosticar, como la coartación de aorta, la presencia de la aorta bicúspide, presencia de aneurisma o pseudoneurisma de aorta, disección de aorta y los hematomas intramurales. La coartación de aorta se caracteriza por un estrechamiento de la aorta en la zona adyacente a la unión del ductus con la aorta descendente. Es una verdadera arteriopatía difusa que aumenta la morbimortalidad del paciente, aún siendo corregida exitosamente, y por tal es considerada una cardiopatía de complejidad moderada. Puede ser localizada, puede ser extensa y a su vez la localizada puede ser membranosa o fibrosa. Esto es lo que le había mencionado anteriormente, como antiguamente Bonnet dividía a la coartación en preductal o infantil y postductal o de adulto, pero luego Brand-Pratt dice que la coartación de aorta casi siempre es justaductal y que llamarla preductal o postductal es inexacto, por lo cual hay que desistir de usar estos términos. Esta es la nomenclatura internacional y noten cómo la coartación de aorta, a medida que vamos aumentando el nivel diagnóstico, vemos que es coartación de aorta que puede ser aislada, con la presencia de una CIB o con cardiopatía compleja. A su vez, la aorta puede tener hipoplasia del istmo, del arco o de ambos. Este es un caso publicado de coartación de aorta donde tenemos la imagen tridimensional del render de la resonancia magnética a la derecha y a la izquierda tenemos el gradiente en la aorta descendente con un gradiente pico elevado pero con lo que se denomina rampa diastólica, es decir que esta imagen que ven acá es la rampa diastólica, tenemos la diástole ocupada completamente y esto es diagnóstico de coartación de aorta.
Acá tenemos algunas de las características ecográficas de la coartación de aorta, que es la protrusión del tejido endotelial hacia la luz de la aorta descendente en su cara posterolateral, distal a la subclavín izquierda y opuesta al ductus. Vamos a tener dilatación postestenótica, hay hipopulsatibilidad en la aorta descendente, puede tener o no hipoplasia de la aorta transversa. En el Doppler color permite localizar la estrechez. El Doppler continuo cuantifica la gravedad de la coartación y ahí está lo que denominamos la rampa diastólica, que permite tener la certeza diagnóstica de coartación. Según el gradiente que obtenemos, un gradiente de menos de 20 milímetros de mercurio es una coartación de aorta leve, entre 20 y 40 es una coartación moderada y mayor de 40 es una coartación grave. En este cateterismo de la coartación podemos ver una de las complicaciones de la misma, que es la dilatación postestenótica. Este paciente recibió un stent para la coartación y requirió luego una endoprótesis para este aneurisma de la aorta descendente que tenía. Aquí pueden ver la imagen ecográfica de una interrupción del arco aórtico. Esto es muy difícil que lo vean en la etapa adulta sin corregir, debido a que rápidamente se diagnostica en la etapa infantil y se corrige. La interrupción del arco aórtico es la pérdida de continuidad luminal entre la aorta ascendente y la aorta descendente. El diagnóstico a veces puede ser dificultoso, se da en etapa neonatal y es rápidamente corregido, teniendo este paciente una evolución bastante aceptable en la adultez. Esto es para mostrarles la importancia de tener el diagnóstico de la aorta bicúspide. Cuando existe aorta bicúspide, todos los tejidos en color naranja pueden estar afectados. Vemos a la derecha una anatomía patológica de una aorta normal, con las capas medias de la aorta normales, con las laminillas elásticas normales, y abajo en el cuadro B vemos la de una aorta bicúspide. Vemos que las laminillas elásticas están degradadas y esto hace que este paciente pueda tener el síndrome de aorta bicúspide con dilatación de la aorta, debido a que esta aorta es menos resistente. Existen guías para el informe de la aorta bicúspide, entonces acá podemos ver cómo la podemos clasificar. Vemos entonces los distintos grados de fusiones de las valvas entre la coronariana derecha, izquierda y no coronariana. Vemos cómo cuando el cierre es horizontal o cuando el cierre es vertical son mucho más severas o de peor evolución cuando el cierre de la bicúspide es vertical. En este otro artículo podemos ver cómo la tipo 1, donde hay fusión entre la coronariana derecha e izquierda, tiene dilatación de la aorta ascendente. Cuando es la tipo 2, entre la derecha y la no coronariana, la dilatación es más distal. Y la tipo 3 es la que dilata solamente la porción sinusal. En este trabajo explican que la patente de fusión izquierda-derecha genera un jet que pega en la parte anterior de la aorta y esto genera esta dilatación en la aorta ascendente, pero cuando la fusión es entre la derecha y la no coronariana, esto pega más alejado y por eso genera esta dilatación más distal de la aorta ascendente. La aorta bicúspide cada vez está más estudiada y esta es una revisión del 2023 donde se informa la válvula con sus distintos grados de fusión, sus porcentajes de presentación, pero también tenemos la ortopatía bicúspide donde hay distintos tipos de dilataciones de la aorta, como pueden ver en el cuadro rojo. Bueno, estos son parte de los síndromes aórticos agudos. Esto no ocasiona hipertensión pulmonar, pero repasemos cuáles eran. La disección de aorta, donde tenemos un TIER de la íntima que permite que la sangre penetre en la capa media de la aorta generando una disección, y un flap de disección que sigue avanzando por efecto de la presión de la sangre. Este flap divide una falsa luz de la verdadera luz de la aorta
y es lo que vamos a ver con un buen eco transesofágico. Lo otro es el hematoma intramural, donde no existe una comunicación con la luz verdadera, se forma un trombo que deforma la pared de la aorta, pero la luz de la aorta o la luz verdadera no está comprometida. Y finalmente tenemos la úlcera aterosclerótica penetrante que permite la entrada de sangre, generando una disección localizada o pseudoaneurisma, como podemos ver en la imagen. Esto es solo para recordar que la disección de aorta, según Stanford, está dividida en tipo A cuando compromete la aorta ascendente y esto tiene resolución quirúrgica, y es tipo B cuando no compromete la aorta ascendente, y estas son generalmente de tratamiento médico o de tratamientos con endoprótesis. Acá pueden ver la imagen de una imagen supraesternal de la aorta desplegada, y pueden ver en la aorta descendente una aliasing, y esto corresponde a una coartación de aorta. A la derecha pueden ver la imagen del gradiente con una rampa diastólica, y claramente este es un paciente que tiene coartación de aorta diagnosticada. Es el mismo paciente, pero ahora realizándole un eco transesofágico, y noten cómo la aorta tiene como un diafragma y está disminuida en su calibre en la parte media, y al colocar el color vemos que hace una obstrucción o un aliasing en esa zona, y esto corresponde a una coartación de aorta. Acá podemos ver a la izquierda el paciente que tiene la coartación, donde se está tratando con un stent. Vemos cómo se infla el balón y se va solventando la obstrucción que tenía el paciente. A la derecha pueden ver el control radiológico con contraste, cómo la coartación ha sido solucionado con la colocación de un stent. Acá podemos ver imágenes de una aorta bicúspide horizontal, y recuerden cuando hay aorta bicúspide de medir todas las porciones de la aorta en un paraesternal, y noten acá en el 4 cámara la gran dilatación de la aorta distal al problema de coartación que tenía también este paciente. Entonces, cuando valoran la aorta, recuerden el eje supraesternal con su corte parasagital y rotando a 90 grados el corte paracoronal. Desde el eje supraesternal también pueden controlar la vena cava superior. A la derecha es la imagen que van a ver en color azul, y ahí la pueden ver en directo cómo se tiene que llenar de un color azul. Tienen que bajar el gradiente, si no, no van a ver porque es un flujo venoso. Y es importante que noten que la vena cava superior está azul y no tiene ningún flujo extraño. Como en este caso, que van a ver que la vena cava que venía azul de pronto se transforma en rojo, y esto es debido a la entrada de venas pulmonares anómalas hacia vena cava superior, y esto es una anomalía parcial del retorno de venas pulmonares derecha. Esto puede ocasionar también hipertensión pulmonar, y es importante descartarlo. Este es el caso de una paciente de 19 años con hipertensión pulmonar, y noten que al hacer la ecografía vemos que la aorta tiene una disposición extraña, como yendo hacia la izquierda, pero no es la ubicación habitual que vemos en el 5 cámaras. Esta disposición anatómica extraña generaba una estenosis de las venas pulmonares, generando o perpetuando la hipertensión pulmonar. A la derecha podemos ver una reconstrucción tridimensional, un render de imágenes de resonancia magnética. Actualmente esta paciente fue operada, se hizo una ortopexia, se corrigió el trayecto de la aorta, y con eso se alivió la estenosis de las venas pulmonares. Está a la espera de un nuevo cateterismo para decidir si la paciente continúa con medicación específica de hipertensión pulmonar.
Una imagen bidimensional de una aorta bicúspide, entonces acá podemos ver que están fusionadas la valva derecha con la valva izquierda, tenemos el RAFE en la hora 13 aproximada y esta válvula bicúspide tiene insuficiencia aórtica que pareciera al menos moderada. Estos pacientes pueden tener también coartación porque la aorta bicúspide se asocia frecuentemente a la aparición de coartación, entonces tenemos que evaluar la aorta descendente también. Este es el caso de una coartación de aorta que terminó haciendo un pseudoaneurisma y fíjense cómo esa colección extra-aorta tiene comunicación al hacer el eco Doppler color y es un mecanismo que debemos cerrar porque si no sigue creciendo y se decidió la colocación de un stent. Este es el eco transesofágico, vemos a la izquierda el pseudoaneurisma con la comunicación y a la derecha el resultado con la colocación del stent donde ese hematoma queda anulado, ya sin comunicación con la aorta. Y esta imagen es para recordar que desplieguen la aorta desde el supraesternal y con el color siempre controlen la presencia o la ausencia de esto que estamos viendo acá, que es la presencia de un ductus, es un flujo como continuo que comunica la aorta descendente con la pulmonar. Siempre busquen desde el eje corto también la presencia del ductus, como este es un ductus grande y son casos que pueden llevar a la hipertensión pulmonar. Si nosotros resolvemos este ductus, podemos salvar al paciente de una hipertensión pulmonar que le va a disminuir la expectativa de vida. Para ir terminando, vamos a dejar los mensajes finales. El eje supraesternal es rápido y sencillo de realizar. Es un eje que lo podemos hacer en 15 segundos. La aorta presenta patología que puede generar hipertensión pulmonar y por lo tanto tenemos que ir a investigar. Siempre debemos descartar en pacientes con hipertensión pulmonar que no tengan presencia de patología aórtica, como la ventana aortopulmonar que rápidamente genera hipertensión pulmonar. La práctica ecocardiográfica debe incorporar la valoración de la aorta como algo rutinario, es algo sencillo y fácil de hacer y rápido. Y la hipertensión pulmonar por cardiopatía congénita puede ser reversible y es por eso que tenemos que llegar al diagnóstico de esta patología para poder tratar de evitar la hipertensión pulmonar si la tratamos a tiempo. Muchas gracias por su atención, espero que les sirva esta charla.